Ok. Eh, dentro de lo que es la parte de metodología, creo que me pasé. A ver, déjenme chequear. Ya, estamos bien. Dentro de lo que es la parte de metodología, nosotros tenemos que hablar de un par de cosas, ¿no? Una es el tema de eh, ética, la ética en la investigación. Y la otra cuestión es sobre el tema de las publicaciones y las características de las publicaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver si empezamos poniéndonos de acuerdo. ¿Qué es la ética? ¿Qué será la ética? ¿Quién se anima? Hablo de la ética en general, ¿no? Porque aquí vamos a centralizar lo que es la ética en investigación, pero ¿qué será la ética? Y la ética puede ser un conjunto de principios y valores. Conjunto de principios y valores. Los principios pueden ser parte de un esquema eh, formalizado en una organización, ¿no es cierto? Principios de comportamiento en la escuela tal, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser más formalizado. A ver, Jessica, oigamos a los demás. Yo creo que son los lineamientos que sigue una persona de acuerdo a su profesión. O sea, como por ejemplo en el área contable, el hecho de estar apegado totalmente tanto en la ley que norma al país y asimismo a los políticas y principios contables. O sea, usted dice la ética está relacionada con las normas, reglamentos, ley, la parte legal. Sí, legal y todo lo que tiene que ver Mm, con la carrera, a fin. Ujú. Puede haber un comportamiento no ético, eh, pero que no afecte la parte legal. Sí, también por el tema de los principios y valores, Ajá. pero yo más la ética le veo más enfocado a tema profesional. Bueno, eh, en este caso yo les preguntaba el tema de ética general, en general, ¿no? Pero sí, aquí dice ética en la investigación, ok, eso es verdad, o sea, se lo canaliza directamente en la profesión. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿es ético o no ético que un médico, hablamos de un médico, y enseguida doy la palabra a Johnny, a un enfermo terminal decida quitarle los respiradores y las máquinas que le mantienen vivo, o dejarle que naturalmente siga su curso la naturaleza y la vida? ¿Qué es lo ético? Johnny. Muy buenas noches. No le escuché lo último, lo del médico que indicaba. Es- Sí, les decía que un médico, por ejemplo, ¿qué es lo ético o no ético? Que de pronto hay un enfermo terminal que está sobreviviendo artificialmente porque está entubado y llena de equipos. ¿El médico lo mantiene así o dice, ¿para qué? Y mejor lo desenchufamos. ¿Qué es lo ético? bueno, yo ahí me iría eh, más por
por algo normado. Creo que ahí deciden los familiares y no el médico, desentubarlo o no. Exactamente. Entonces ahí no iría no iría el poder de decisión del médico, sino de los familiares. Exactamente. Pero para mí la ética son normas que regulan el comportamiento del ser humano, ya que tenemos ética, cada institución tiene un código de ética, y aunque la ética prácticamente supuestamente regula lo correcto, para unas personas puede ser ético ciertas acciones y ciertas cosas no. Ujú. No sé, como ejemplo, digamos, en mi caso, mi código de ética como institución me prohíbe realizar actividades por servicios profesionales. ¿Ya? Tengo una exclusividad con el servicio de rentas internas, pero Relacionados con la profesión que hace, pero. por supuesto. Porque La podría contabilidad. tener servicios profesionales de No, otra área. De cualquier área. Únicamente puedo tener rentas pasivas o ser profesor de universidades. No puedo desempeñar otra actividad. ¿Ya? Pero para mí, yo no lo veo faltar una ética a tener otro ingreso, porque se supone que como funcionarios, como personas, queremos nosotros progresar tanto profesional como económicamente. ¿Ya? Yo no lo veo que es una falta de ética, pero como nuestro código lo regula de esa manera, sería una falta para nuestro código institucional. Eso no sabía, pero fíjese, o sea, usted no puede ponerse un supermercadito. No, tengo que solicitar, informar a recursos humanos y prácticamente ellos, por medio de trámite, me contestarían si puedo o no. Entiendo. Está Sí, dentro sí. de la norma, claro, está bien. Está bien. Ahora, hay cosas que, como usted dice, por ejemplo, supongamos de una institución, yo soy el director financiero, eh, y de pronto algún proveedor en Navidad viene y me hace un regalo. Ya, ¿Es eso también ético, está... es ético o no ético recibirlo? Depende de la institución, depende, ¿no es cierto? Bueno, en mi En el código de sector ética público, está prohibido. en el sector público está prohibido. Sí. Está totalmente prohibido. Pero el sector privado está normado por cada empresa. ¿No es cierto? Sí, claro. En nuestro caso, nosotros tenemos que negarnos el obsequio, o en todo caso, a veces hay contribuyentes que te insisten y te Ya. lo dejan prácticamente botado en el Ahora, escritorio. la Toca pregunta, dárselo a recursos humanos. la pregunta es, ¿hay cosas que van contra la ética sin que estén normadas? Sin que estén normadas. No necesariamente están normadas, pero se puede ir contra la ética. Por ejemplo, yo le dirijo la tesis a usted. Y usted en Navidad viene y me da un regalo, una botellita de whisky por ser el director de la tesis. Ya. Yo le daría por agradecimiento, pero no por otra cosa, porque... No importa, el proveedor también le da por agradecimiento porque le compró $100,000 de alguna cosa. Y por agradecimiento le da. Antes, eso era común, ¿no? Eso era muy común. Desde hace unos pocos años empezó a normar eso. Es más, las empresas tenían en su presupuesto los regalos para los directores y gerentes. Ahí viene la ética particular. Ahí viene la ética personal. ¿Sí? Yo no lo recibiría, aunque usted lo haga después de graduado. Le dijo la tesis, ya se gradúan, ya se incorpora y toda la vaina, y me trae una botella de whisky, yo no la acepto. Y no es un desprecio, sino es parte del trabajo de uno. O lo invita a vaciarse la botella de whisky.
Nos tomamos todo el curso, pero. No, pero no, ni siquiera eso. No, no. No, y ha habido gente que sí se me ha resentido por eso. De eso lo he hecho siempre. No, y le comento algo, una situación personal. Yo al inicio, cuando comencé a trabajar en el SRI, trabajé de ventanilla. Ya. Siempre atendía de manera normal, como cualquier otra persona, y una señora me da $5 en la mano. Le digo, no, coja. Digo, no, y la señora con mucha insistencia se me puso molesta porque no le cogí el dinero. Cogió, lo hizo bolita y me lo tiró por el orificio de la ventanilla, pero ya no como agradecimiento, sino molesta porque no le cogí los $5. Fíjese, hace años, cuando era estudiante de administración, yo trabajé en una institución que se llamaba el IERAC, no sé si algunos se acuerdan. Era el Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Yo era estudiante de la universidad. Y ahí trabajaba dentro del departamento que se llamaba de control previo, eran los auditores, éramos 7 auditores que hacíamos el control a 52 jefaturas del país. Por nosotros pasaba todos los esquemas de tierras, de terrenos del país. Entonces, claro, como antes había, después del gobierno de Rodríguez Lada, quedó una regulación en que no se podía tener haciendas muy grandes. O sea, las personas pueden tener, hasta ahora está regulado eso, por suerte, un máximo de terreno, no puede tener más que eso. Entonces, esas grandes haciendas había que cortarlas, y si no, se les hacía expropiaciones de tierra. Y esa tierra se entregaba a la gente que trabajaba en esa hacienda. Se les hacía adjudicaciones. Entonces, fíjese, ¿no? Todos, éramos 7, 6 tenían la pila de documentos y carpetas en los escritorios de cada uno. El que no quería que se le expropie, pasaba plata para que ahí se quede dormido o perdido el trámite. Y los que querían, y a los que estaban destinados a la adjudicación, querían en cambio rápido que les den su terreno y le den las escrituras. Entonces, uno y otro pasaban plata. Y era terrible. Los 6 tenían ahí la pila de documentos y no pasaba si no venía el titular a que le pase el dinero por una u otra cosa. Imagínense. Yo tenía nada en mi escritorio. Le digo en serio, no tenía nada en mi escritorio. Me pasó lo que usted dice. Una vez vino un señor y me dice, vea, vengo por el trámite. Digo, su trámite ya está listo, ya se pasó para legalizarle. Dice, en serio, pero me dijeron que recién bajaron antes de ayer. Le digo, sí, pero ya está. Entonces como que le llamó la atención, ¿no? De que hay gente que tiene meses esperando y él a los 2 días ya se pasó. Entonces, ay, gracias, señor, que no sé cuánto, y tácate, en la mano me pone los billetes. Le digo, no, lo mismo que usted. Esto no me tiene que dar nada, yo tengo un sueldo. Y el señor dejó los billetes botados en el escritorio y se salió corriendo. Entonces yo cogí los billetes y le seguí hasta afuera, hasta la calle. Me molesto, le devolví esa plata. ¿Sí? Entonces, la gente tiene un comportamiento diferente de lado y lado. Bueno, ¿sabe lo que sucedió? Que vieron eso mis compañeros y me pegaron. Eso pasó. Yo estuve solamente 10 meses en esa institución y renuncié porque me pegaron. Y no había cómo hacer otra cosa de otra forma. Entonces, no está escrito, ¿no? Pero hay una ética. Bueno, hay una ética. Entonces, igual cuando he estado dirigiendo tesis, yo acostumbro presencial, cuando había pues la parte presencial de direcciones de tesis, yo prefería siempre encontrarnos en una cafetería, tomarnos un café y ahí hacer la dirección de la tesis, porque mucho más tranquilo, más distensionado que estar en la universidad y la atención y toda esa vaina. Pero siempre pagaba yo el café, y no solo mío, sino del estudiante, ¿no? Entonces, hay una ética que no está normada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la moral y la ética? ¿Mm? Son dos cosas diferentes, ¿no?
Bueno, la moral no sería eso innato, eso que bueno, no, aprendemos desde pequeño aprendemos desde pequeño y no nos pueden quebrantar, ¿no? Y la ética no vendría a ser, como ya le indicaba, esa parte normada por una institución que Mire, te dirige un camino, pero la moral es difícil inquebrantarla porque es innato del propio ser humano. lo hemos diferenciado de esa forma, pero la moral y la ética, últimamente, con el tema de plan estratégico, es cuando se empezó a poner unos códigos de ética en las instituciones, para obligar a que se cumpla, para poner una sanción a quien no cumple. Pero no hace falta que esté normado una ética, ¿no? Pero la moral tiene que ver más con principios de convivencia social, de convivencia aceptada social, de buena convivencia aceptada social. Y básicamente eso, la moral sale de temas de las religiones, ¿no? Está basado en temas religiosos que se convierten en temas sociales. Tanto la una como la otra se determina de acuerdo al grupo social en el que pertenece. Hay morales y éticas en donde para una sociedad es buena, para otra sociedad es mala. Ahora, la ética es más social, la moral es más personal. Por eso es que en el tema moral yo no me meto a discutir, ¿sí? Dentro del mismo esquema social puedes tener un diferente comportamiento moral. Johnny. Sí. Justamente me hizo acuerdo, bueno, yo he vivido en barrios, digamos, no tan bonitos, se podría decir, ¿no? Y en un tiempo atrás, cuando era joven, en el barrio donde yo vivía, vendían droga, ¿no? Pero escuchaba ciertas personas que consumían o vendían, eran conocidos, eran amigos porque eran de la misma barriada. Y lo gracioso que ahorita que usted habla de la ética en nivel social, ya, estas personas, aunque consumían en el barrio y robaban, no robaban en el barrio. Ya era antiético robar en el mismo sector. Tenía su código, por supuesto. Sí. Claro, no estaba en papel, pero ya es algo de la sociedad. Tenía sus principios después de todo. Sí, Claro. sí, exacto, fíjate, ¿no? Hay cosas de eso. Bueno, centrémonos en esto, ¿no? Ahora, todo proceso de investigación tiene premisas, tiene desarrollo y tiene cosas en las cuales tiene que actuar, ¿no es cierto? Sobre las cuales tiene que actuar. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar un problema y esa respuesta tiene que estar desarrollada con un esquema de comportamiento valedero, digamos, ¿no? Entonces, digamos, dentro del esquema normal, entonces, los problemas, digamos, los problemas son resultado del uso de técnicas adecuadas, de instrumentos adecuados, y la ética ahí tiene que ver con eso. O sea, no es que yo por hacer las cosas más fácil, voy a hacer una investigación con una encuesta de 10 preguntas cuando realmente necesito 40. Eso es una falta de, no estoy haciendo con una técnica adecuada. Y el no hacer las cosas adecuadamente me va a dar resultados diferentes que me van a meter en problemas y por lo tanto eso es una falta de la ética, ¿no? Alguien me decía recientemente, oye, no entiendo, ese trabajo donde yo me cambié ahora, la gente trabaja años ahí y no pasa nada, o sea, hay problemas, hay cosas que arreglar, hay cosas que mejorar, pero no hacen nada, se mantienen como están, se mantienen con los problemas, no empujan rápido, hacen una burocracia fuerte. Eso, por ejemplo, no es adecuado, ¿no es cierto? Hacer las cosas que se debe hacer. Entonces, por eso hay que mantener unas buenas prácticas éticas. Y las prácticas éticas, sí, hay cosas que tienen que estar y están reglamentadas normalmente a través de un código de ética. Y otras que están
en el ambiente. Esta ética, en cuanto a la investigación, responde ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿son legítimos los motivos del trabajo o proyecto? ¿Qué quiere decir que son legítimos? ¿Son propios? ¿Son míos? ¿Sí? Porque yo puedo estar tomando lo típico, ¿no? Que dicen, puchas, yo lancé una idea en la reunión y el jefe tomó la idea mía como de él y presentó él y se ganó puntos. Eso no es ético, ¿sí? Porque no estoy tomando algo estoy tomando como mío, que no es mío. Entonces, la legitimidad del trabajo tiene que ser en ese sentido. ¿Serán utilizados los resultados correctamente? Yo puedo distorsionar los resultados por alguna razón. Hasta incluso a veces, porque no me conviene. Hago una investigación, veo resultados, no me conviene. Típico en las entidades de servicio. ¿Sí? Típico. Entonces, fíjense, iba a decir una barbaridad, casi digo una barbaridad de mi último trabajo, pero prefiero tomar otro ejemplo. Cuando yo era auditor externo de una firma inglesa que hacíamos auditorías a las empresas que nos contrataban, ¿no? Entonces, había una compañía de servicios petroleros, les digo el nombre, Hughes Service, la compañía norteamericana. Y fuimos a hacer la auditoría allá. Encontramos, en esa época, la ley permitía más fácilmente, porque había menos controles, que pase eso. El director financiero de esa empresa, junto lógicamente con el general, pero más era del financiero, tenía 3 contabilidades. La una, que era la real. La otra, que tenía menos utilidad y esa se la declaraba en el Estado ecuatoriano. Y la otra, inflaban los ingresos y la utilidad y presentaban a su matriz en Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo es lo que significa no utilizar correctamente las cosas, ¿no? Cuando constatamos eso, a los 2 señores les citaron en Estados Unidos y presos. Dese cuenta, con un informe de los auditores externos, ¿no? Además con una multinacional. Y a nosotros nos tuvieron como 2 meses con cuidado por si acaso haya represalias. Además la pregunta dice, ¿es lícito proyectar el proyecto de las fases empleadas? No podemos hacer un proyecto que no sea ilícito. ¿Cuándo podría ser una investigación ilícita? Si hacemos una investigación de mercado para ver cómo vender mejor sustancias que están no legalmente establecidas para la venta. O algo por el estilo, ¿no? Que esté fuera de la norma, de la ley. Sin embargo, se hace. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, no sé. A ver, ¿qué opinan? ¿Es legal o no es legal? ¿Es lícito o no es lícito? ¿O fue lícito o no lícito? Las investigaciones médicas que hacían en Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. ¿Era lícito o no? ¿Mm? Gabriela, ¿qué dice? ¿No nos cuenta Gabriela Vallejos? Sí, sí estoy aquí. Ok. ¿Qué opina usted? No, pienso que no era lícito porque estaba en contra de la voluntad de las personas que estaban hacinadas en los campos de concentración. Pero sí era lícito, porque estaba dentro de la posibilidad de la ley de ese país en ese momento. Pero éticamente, como estábamos hablando, no pienso que sería que era lícito. O sea, lícito legalmente si es que ellos, como en la época que estaban, Alemania estaba en el poder y estaban haciendo, o sea, lo que ellos querían, se podría decir, pero éticamente no. O sea, el médico no podría haberlo hecho Entonces, porque estaba en contra. entonces la ética no necesariamente está con la parte legal.
Hay cosas Es que la legales, ética define el comportamiento correcto. pero hace un rato me decían que, Ujú. lo ético es lo que está dentro de la parte legal y el cumplimiento de la ley. Y es cierto, hay que cumplir la ley o no. Claro, pero también ética viene relacionado, como decía nuestro compañero, de la parte moral. Entonces, lo No, moral es no, los no, valores. no, no, no. La moral es una cosa, la ética es otra cosa. Sí, pero también es el moral, la moral está relacionado con los valores y la Ya, ética es el pero, comportamiento que pero no tenemos, el estamos, comportamiento correcto. ojo, no confundan, no estamos hablando de moral, estamos hablando de ética. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es, aquí dice que las cosas, las investigaciones tienen que estar dentro de lo lícito, no puede ser de lo ilícito. Una investigación del tipo que yo les digo, ¿fue lícito? Sí, fue lícito. Entonces, si la ética está relacionada con la norma, la ley, el reglamento, entonces es ético. No necesariamente. ¿Podemos hablar de leyes, normas que no son éticas? ¿Podríamos hablar entonces de eso? Sí, porque si estamos hablando como lo que pasó en Alemania, entonces habría normas que no son éticas. Yo les pongo otro ejemplo, no de Alemania, sino de hace pocos años aquí en el Ecuador. No más de unos 16, 15, 16 años. La homosexualidad era penalizada en el Ecuador. ¿Qué opinamos ahora? Capaz que podríamos hablar de ese tema dentro de la moral. Capaz, algunas personas hablarán dentro de la moral eso, ¿no es cierto? Pero era penalizado en el Ecuador. Y en esa época se podía haber hecho una investigación sobre eso como para fomentar las penas, endurecer de acuerdo a qué tan extensivo esté ese comportamiento o esa forma de ser en el país. ¿Será que en este momento tenemos nosotros normas, leyes que también no son éticas? Por supuesto que tenemos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Primero, que no se vaya contra las cuestiones ilícitas. Todo tiene que ser lícito, pero hay cosas que están en la ley que no son éticas. Incluso el comportamiento mismo. Por ejemplo, un abogado que le defiende a un acusado y que el acusado es culpable, que eso pasa mucho acá, o al revés, o no es culpable, pero sale libre porque en el proceso legal se da una falta. No hizo el escrito a tiempo, primero hizo esto, después hizo el otro, no le dijo tal cosa, ¿sí? Y quedó libre. No porque sea inocente, sino porque hay un paso que se saltó, que lo hizo mal dentro del proceso legal. ¿Eso es ético? O que sabiendo que es inocente le acusan por represalia de algo con una prueba que es forzada. Esto pasa también a menudo. Ahora mismo estaba viendo algunos casos, bueno, no ahora, sino hace unos meses. Veía algunos casos de gente que están presos simplemente porque alguien dijo. Pues yo digo, la señora Gabriela Vallejos a mí me dio $10,000 para que le firme la tesis. Y ya. O me quiso entregar esa plata. Y ya usted se va presa por eso. Hay que comprobarlo, ¿cierto? Entonces, fíjense, la parte lícita hay que tener mucho cuidado. En lo que es investigación hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho, mucho cuidado porque, por ejemplo, al hacer el marco teórico, y nosotros nos referenciamos un párrafo que el autor lo tomamos de un autor de un libro. ¿Eso es ilícito? Por supuesto. ¿Es de antiético? Por supuesto, porque no es nuestro, ¿no? Eso se llama plagio.
¿Ok? Entonces, la ética en la investigación tiene que ver, en este caso, con valores, no necesariamente con aquella normativa que está escrito, ¿sí? Ahora sí relacionamos con el tema de valores. No hablo de la moral, porque los valores están en los dos, ¿no? En la ética y en la moral están los valores. Entonces, es decir, establecido en aquellas cosas que están bien hechas. Y hay límites que no deben sobrepasarse, ¿no es cierto? Aquí no cabe eso de el fin justifica los medios. Bueno, ni aquí ni en ninguna parte, creo yo. Ahora no cabe eso, antes sí. El fin justifica los medios, decían, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos en esa etapa, la ética tiene que ver con la fijación de valores sobre las cosas que están en riesgo en el proceso de investigación. Desde cosas aparentemente simples hasta cosas un poquito más complejas, ¿no? Entonces hay que orientar a la ciencia en búsqueda de la verdad. ¿Sí? Y todos los días nos vamos un poco en contra de esto. Y eso depende del proceder del investigador. Salkin dice, presenta algunos principios básicos de lo que manifiesta es la ética en la investigación. Primero, dice, hay que mantener la intimidad o el anonimato de las personas que están, cuando hablamos de personas que están siendo investigadas, por más mínima cosa que sea. No hay que invadir los espacios privados de otras personas para observar comportamientos. Es decir, yo no puedo, no debo, se hace mucho. Yo puedo poner por ahí una cámara oculta en una oficina para ver el comportamiento que tienen, grabar eso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una investigación de algo. ¿Lo podré hacer eso? Éticamente no, incluso legalmente no, pero se hace mucho esas cosas, ¿no? Ya ven que sin necesidad de hacer investigación en las redes sociales salen un montón de barbaridades de eso, que se invade el espacio privado de la gente. El otro tercero dice no obligar a las personas de que participen, proveyendo datos o informes. Y a veces también lo hacemos. Evitar que algún informante sufra daños debido a su colaboración. De pronto estamos haciendo una investigación de tipo legal, por ejemplo. ¿Sí? Hay que cuidar mucho de eso. Compartir con la comunidad los resultados de la investigación. Con la comunidad a la que está dirigida, nada más, ¿no? A la cual está dirigida. Hay cosas que no se puede entregar así nomás a toda la sociedad. ¿Cómo qué, por ejemplo, no entregarían a toda la sociedad? Si es que yo hago un estudio de cuál es ¿cómo se llama? El equilibrio o no de las cuestiones emocionales de los docentes en el periodo de pandemia. Hago un estudio de eso. Primero, cuidado, yo no puedo revelar eso, decir, eh, el Carlos Porras tiene un nivel de esquizofrenia, pero brutal, que se le ha agudizado con la pandemia, ¿no? No puedo decir eso. Y tampoco puedo decir, si hago un estudio en el colegio X, no puedo sacar a luz pública en todo el lado. Y si en el colegio el 60% de los docentes tienen un comportamiento emocional fuera del equilibrio, no equilibrado, porque va a quedar mal la institución, pues. Sin embargo, ese estudio nos sirve como para hacer cosas maravillosas en cuanto a desarrollo y ayuda a la gente, ¿no? Entonces, esa recolección de datos, de la información en la muestra, y junto con las herramientas bien utilizadas y bien estructuradas, ¿sí? Eso nos permite ser uno de los elementos principales para el cumplimiento ético. Peor todavía si hablamos de cámaras, videos, grabaciones, esas cosas, ¿no?
Si vamos a grabar a alguien, tenemos que pedir autorización, como les decía, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la conexión entonces entre ética y ciencia? Ética versus ciencia. Fíjense que es impresionante. ¿En qué épocas de la humanidad se desarrolla más la ciencia? Tiene más aceleración en el campo científico. ¿Saben ustedes? ¿Qué dice Loisa? ¿Sabe usted? ¿O se puede imaginar en qué época, en qué épocas o en qué momentos? Mm, sí puede ser en el momento de la revolución industrial, cuando se implementaron las maquinarias en las fábricas. Bueno, sí, ahí hay un sector de la ciencia que se desarrolló ahí. La economía, la administración, la física. Pero yo digo en qué momentos, no solamente un momento. En las guerras. ¿Sí? En los conflictos bélicos es cuando más se desarrolla la ciencia. Y las cosas que están en servicios sociales son fruto normalmente de los grupos de análisis que tienen que ver con la guerra. Entonces, ¿de dónde nace el celular? ¿De dónde nacen las laptops? De los estudios que se hace para uso militar, ¿no? Ahí es donde no se maneja. Entonces, dése cuenta, si ustedes se ponen a analizar en los años de la Segunda Guerra Mundial, ni se diga en la Primera Guerra Mundial, y en la Primera Guerra Mundial hubo avances tecnológicos impresionantes que después se utilizaron en otras cosas. Solamente piensen en la Segunda Guerra Mundial, en la bomba atómica. ¿La bomba atómica para qué se creó? Para matar. Y sin embargo, la energía atómica ahora ¿para qué se utiliza? Muchísimas cosas, ¿no? Ok. Entonces, Bell se pregunta y dice, ¿hasta dónde es lícito entrar en la cotidianidad o en la vida de las personas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Nosotros ahora nuestra vida es pública. Cuando uno recién conoce a alguien, saben decir, le voy a hacer inteligencia. Entonces simplemente con los nombres completos entran al internet y encuentran información, pero que uno ni siquiera sabe que ha estado ahí, pues. Buena y mala, ¿no? Entonces, ahora, como la inmensa mayoría de los proyectos de investigación implican a las personas, me refiero a este tipo de proyectos de los que ustedes hacen en la parte académica, ¿sí? Entonces, por el tema de siempre abordaje, por el tema de población como este que tenemos que hacer, entonces siempre habrán conflictos éticos. Podemos tener demandas por conflictos éticos, aunque nosotros estemos conscientes de que no es así, podríamos tener, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos observando la conducta humana, estamos observando las cosas de la gente. Entonces, hay que tomar conciencia y asumir responsabilidades respecto a esto. Baxter dice, ¿no? Como investigador, tiene el deber ante sí mismo, ante sus colegas y ante los sujetos investigados, además de ante el público, que leerá su trabajo, de actuar con responsabilidad durante el proceso de recolección, análisis y difusión de los datos. Manejar mucha responsabilidad aquí. Hagamos un estudio sobre las razones por las que se han dado los conflictos de enfrentamientos en las cárceles del país. Pediremos permiso a los presos para hacer la investigación. Y les vamos a observar. Les pediremos permiso para observarles. No, no es cierto. Lo tenemos que hacer. Y podemos tener un problema ahí. Bueno, entonces Baxter establece que en el proceso de investigación, en cuanto a los aspectos éticos, se debe considerar
4 cosas. Primero, como ya hablamos, y este autor también lo recalca, la confidencialidad. Tener claro hasta dónde se puede divulgar los datos y proceder en consecuencia de eso. Hasta dónde se puede divulgar esa información. Mantener los anonimatos, sobre todo cuando el informante lo exige, ¿no? O la investigación mismo requiere que se mantenga el anonimato. Por ejemplo, las investigaciones médicas. Si ustedes entran no sé, al Google académico y entran a ver investigaciones médicas en un área, no les van a decir, aquí están los nombres de los 100 pacientes investigados. No, hay que guardar esa confidencialidad, ¿no? Entonces se debe reservar la identidad. La legalidad. Entonces, hay que seguir conductas regulares o contar con los permisos. Fíjese aquí lo que dice, no seguir las conductas regulares. Ay, no, perdón, conductos, dice. Conductas regulares y contar con los permisos. Ok, no tenemos los permisos de la gente que está privada de la libertad, pero pedimos permiso de alguien, Ministerio Interior, un juez, alguien que nos permita hacer ese trabajo, ¿no? Las autoridades que dirigen ese centro penitenciario, alguna cosa, pero tenemos que tener, alguien tiene que dar permiso cuando sea necesario, claro. Entonces, esa legalidad también tiene que ver con los créditos, es decir, tenemos que dar, crédito significa tenemos que dar el premio a quien lo merece, a quien referir, a quien tuvo la idea, a quien desarrolló, a quien investigó o de dónde tomamos un concepto y no a otra persona. Entonces esas referencias tienen que ser escritas. Eso es respetar la propiedad intelectual, ¿no? Y lógicamente un grado de profesionalismo. ¿Qué es el grado de profesionalismo? Las conductas del investigador que deben estar totalmente relacionadas con las exigencias y las normas profesionales que se requieren. Lógicamente, según el campo de la investigación, ¿no? Dese cuenta, me puse a revisar, a ver, ¿por qué? Si vieron cómo se convirtió en un tema de debate lo de ese policía que con unos disparos murió un señor que estaba escapándose en una moto y que estaba momentos antes asaltando a un transeúnte, ¿no? Y claro, al señor le sentenciaron. ¿Sí? Ustedes deben conocer esa noticia. Entonces, como digo, siempre hay que ver las razones y el por qué. Legalmente, tenía razón la ley en actuar así. Es el tema de profesionalismo, ¿no? El tema ético, discutible, pero algunas cosas sí, algunas cosas no, pero legalmente ahí está. O sea, tenía que, ahí dice, tiene que enfrentarse con alguien que sea, o sea, tiene que medir la fuerza, ¿no? Si alguien me saca un cuchillo, no le puedo disparar, algo así. Pero que la ley también tiene sus errores y sus falencias, ¿no? Ok. Bueno, entonces, para poder cumplir eso, nosotros tenemos que planear y poner en práctica la difusión de lo planeado de manera adecuada, ¿no? Siempre que hacemos una investigación, los resultados que tenemos tienen que ser conocidos por la comunidad científica. O con un comité de expertos, o con el público en general, si es que cabe. Por eso es que cuando ustedes hacen una tesis, no es solamente el director el que lo revisa, lo evalúa y le califica, sino hay un tribunal, ese es el comité de expertos, ¿no? Que además leen la validez o el alcance de la tesis y la evalúan y ponen una nota. Entonces, esa difusión también hay que planear. Hay que, cuando es necesario, cuando hay como y dentro del aspecto o ámbito que sea necesario hacerlo, ¿no? Entonces, eso hay que poner en consideración y ejecutar el investigador. Hay veces que
La difusión tiene que entrar simplemente en un informe que se entrega a alguien, o puede ser que se lo pueda publicar si es que es dable hacerlo de una manera general, o si es que tiene una investigación, un carácter académico de desarrollo bastante bueno, muy profesional, entonces se puede publicar en una revista científica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí puede surgir una pregunta. ¿Dónde publicar? Con difundir el conocimiento obtenido. ¿Sí? En nuestro caso, para lo que nos corresponde, es la revista científica, donde el sitio más conveniente, donde nosotros podríamos optar por una publicación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, alguien preguntaba sobre esto, de la revista científica, no me acuerdo si era de este curso o del otro curso, pero ahí está el tema, ¿no? ¿Qué es una revista científica? Primero, es una publicación periódica. Periódica puede ser cada semana, muy raro. La revista científica, muy raro. Cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses. Depende del área. Hay ciencias que tienen más investigación que otras. ¿Sí? Hay ciencias como la médica, mucho más investigaciones a diario se hace en todo el mundo eso, ¿no es cierto? Entonces, más bien ahí hay revistas especializadas en ciertas características o especialidades médicas. Las medicinas o las farmacéuticas, ¿sí? Y otras que tienen un carácter mucho menos científico. Entonces, aquí hay algunas personas que son contadores, ¿verdad? De administradores. Muchos son contadores de administradores. Mi pregunta, ¿han visto una revista científica de contabilidad, de investigación en contabilidad y en administración? ¿Alguien conoce? ¿Mm? ¿Por qué? Porque no hay una investigación formal en la parte, digamos, no formal. Formal sí hay. No hay una investigación, no es dable una investigación periódica en la parte contable. Para que cambie un principio de contabilidad generalmente aceptado, toma años. Y con un comportamiento global, ¿no? A veces lo que se hace es a esos principios poner normativas específicas en cada país. Por ejemplo, en nuestro medio, ¿desde cuándo se hace ¿cómo es de valorización de activos, por ejemplo? Eso no es de mucho tiempo. Y ha cambiado incluso la normativa, ¿no? El cómo hacerlo. Entonces, lógicamente, ese tipo de conocimiento requiere mucho menos procesos de investigación. Y no es malo. Ese es el lineamiento propio de cada ciencia. Mi criterio personal. Yo soy administrador de empresas. La administración no es ciencia. No, yo sé poner la fórmula de ciencia de invertidas. Para mí la administración no es ciencia. Ni la contabilidad tampoco. Es una práctica profesional muy grande, sí. Pero como ciencia, yo no me atrevo a calificarle tanto así. Pero bueno, son criterios personales. Bueno, estas revistas publican entonces con una regularidad. Y siempre, como característica, es que siempre están regular, es decir, periódicas. Tienen una numeración en cuanto a la edición que se hace y la fecha. ¿Sí? Tiene que tener eso como una característica formal. ¿Cuál es la función de la revista científica? Dos cosas. Una, sirve para una memoria de la ciencia, es decir, en alguna parte tiene que quedar escrito lo que alguien investigó. Y para que alguien más vaya que necesite y lo revise. Y también constituye un medio de divulgación de resultados, ¿no? Dentro de una comunidad científica. Esto va relacionado, por ejemplo, con los congresos, ¿no? Y de ahí depende el tipo de revista que sea. Hay revistas más exigentes en cuanto al nivel o al tipo de investigación que se hace y hay otras menos exigentes. Depende del resultado de la investigación y del alcance. En algunos casos,
Se trata de revistas bastante prestigiosas, a las cuales es más difícil acceder. Y estas tienen parámetros de evaluación mucho más rígidas que otras, ¿no? Imponen criterios mínimos de calidad para poder escribir o que sea editado un artículo dentro de esa revista. Entonces, todas las revistas tienen tres partes, tres actores básicamente, ¿no? Los autores, que son las personas que realizan la investigación, y los que pretenden publicar en las revistas. Los revisores, en este tipo de revistas hay revisores, que son los profesionales que se encargan de revisar el artículo, ¿no? Y no solo revisan el artículo, sino que no solamente lo leen a ver si está bien escrito, o tiene buena ortografía o se entiende, sino que comprueban su originalidad. Es como cuando a nosotros hacemos la tesis y apenas se termina la tesis, ¿cuál es la primera acción que se toma? Pasarle por un, ¿cómo se llama esto? Iba a decirte todas mentiras. Por un corrector, por un, ¿cómo se llama esto? Que no se me olvidó el programita. Páginas de plagio. Sí, no son páginas de plagio, pero tiene otro nombre. No es corrector, no es revisor, es un antiplagio. Un sistema antiplagio, un programa antiplagio. No es sistema, es un programa antiplagio. Entonces, ahí le pasa. Y las universidades determinan qué nivel de porcentaje de similitud de texto es aceptable. Porque a veces se pasan cositas, ¿no? Y depende del programa, hay programas mucho más exigentes y otros menos, que le ponen un porcentaje de plagio, si es que aparece eso. Entonces me dicen, "Vean, más del 25% o del 20% de cosas similares ya no se gradúa". Entonces los revisores hacen eso, ¿no? Comprueban la original partiendo de eso incluso. La significación, qué tan importante es para el medio al cual está dirigida la revista. ¿Qué significancia tiene? La comprobación de los resultados presentados. La originalidad del tema. ¿Sí? Por lo tanto, las cosas tienen que ser bien objetivas y bien hechas, ¿no? Cada paso tiene que estar comprobado y bien hecho. Y los editores, que son las personas a cargo de quien se encarga de ya mantener la calidad de la revista. Estos editores deben garantizar que los artículos publicados han sido revisados, han sido evaluados correctamente, es decir, la objetividad, sin interferencias ni privilegios, sin prejuicios, etcétera, ¿no? Entonces, una revista científica tiene que cumplir con muchos requerimientos. Entonces, como resumen, dice, miren, ¿cuáles son los requisitos profesionales y técnicos para la revista, ¿no? Primero, debe poseer un código internacional de identificación de las publicaciones seriadas. Esas revistas son calificadas internacionalmente. Unas sí, otras no. Otras internacionalmente depende de dónde. Una solamente de un país, otra solamente de la universidad, otra solamente de una asociación. Debe tener siempre un comité editorial estas revistas, ¿no? Los miembros tienen que ser investigadores activos, ¿no? Normalmente son personas, no es que están sacando en cada número una investigación diferente, porque no cabe del todo, pero a menos que sea una de circulación semestral, por ejemplo. Pero tienen que ser activos, ¿no? También los revisores. Los revisores tienen que ser personas que ya son comprobadas y tienen su experiencia y su prestigio en cuanto a eso. Y que eso da la idea de mejoramiento y de desarrollo, ¿no? Tener un editor o editores, es decir, que atienden a los aspectos académicos. Y estos editores normalmente están asociados a centros de investigación y universidades. Una entidad editora, lógicamente, de índole comercial o académica, ¿no? Que se encargue de divulgar, de ver por dónde
y cómo se financia y cómo desarrolla esa revista. Entonces se encargan de toda la parte financiera, administrativa, para poder recurrir a los recursos económicos que le permiten también subsistir a la revista, ¿no? Ahora posee un sitio web. Prácticamente ahora nada que sea formal debe dejar de tener un sitio web. Y además están digitalizadas las revistas, ¿no? Entonces tienes acceso al artículo de manera digital también. Tiene que tener una dirección postal, una dirección electrónica, demostrar instalaciones donde está funcionando. También tener una tabla de contenido, es decir, direccionamiento claro, que los lectores que acceden ahí les sea fácil localizar al autor, porque se trata de intercambio de ideas, ¿no? Estar indexada, es decir, tiene que estar totalmente calificada en alguna base de datos. Y la numeración por fascículos, ¿ok? Entonces, el editor, finalmente, lo importante que desarrollen estas revistas es el proceso de decisión. Entonces, los que yo investigo, yo escribo, ya tome, publique, ¿no? Tiene que haber un editor que decida mantener o publicar o no eso, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, hablando de libros, Editorial Planeta, o una chiquita de aquí, del Ecuador, Electra, no es que coge quien quiera dice, yo hice esta novela, publíquela, ¿no? Lo lee, lo revisa, lo analiza, lo califica y decide publicar o no. Entonces, las revistas tienen que hacer eso, los editores tienen que hacer eso, ¿no? Entonces, para eso hay modelos de calificación y de revisión, ¿sí? Como ya les dije, lo primero que tienen que hacer es revisar el contenido. Entonces, primero, la originalidad de la contribución de la investigación que está haciendo. Segundo, la importancia del artículo en el área. ¿Qué tan importante es realmente esto? El empleo de la metodología adecuada, ¿sí? Porque si no está la metodología bien hecha adecuadamente, los datos no van a ser tan confiables. La validez de los métodos empleados, ¿no? Estadísticos. En cuestión de saco promedio ya, ¿no? ¿Qué método estadístico es el que es dable para este tipo de investigación, este tipo de población, este tipo de análisis? Todo eso lo van a ver. Y hay una cosa, ¿no? Los investigadores, si nosotros nos convertimos en investigadores, no necesariamente debemos saber estadística. En nuestro medio eso es tenaz. Nosotros, cuando vamos a graduarnos y hacemos la tesis, nos obligan que nosotros mismos sepamos y manejemos la estadística. No necesariamente. Entonces, podemos acceder a un estadístico, pues a un actuario, que nos diga, mire, esto tengo, esta es mi investigación. Usted procese y me da los resultados nomás, ¿no es cierto? Va a ser mucho más exacto. Es dable eso, por supuesto. Entonces, en cuanto a la estructura, se debe precisar, ahí nos van ¿cómo se llama? Calificar la estructura, la precisión idiomática. Por eso hablaba desde el comienzo de este módulo, ¿se acuerdan de la epistemología? De la base de las palabras, de significado. Por eso hablábamos con temas de origen latino, y ¿se acuerdan? Entonces es por eso, tenemos que entender eso bien nosotros para hacer una buena escritura académica. Por ejemplo, el respeto a la forma, en el caso de las revistas médicas, ¿no? A la forma como se maneja, entonces hay una estructura formal que se decide. No solo eso pasa en todas. La claridad de las tablas, las figuras, los gráficos que presentamos ahí, que sean bien claros. Por eso tiene que estar el gráfico o la tabla y la explicación abajo, ¿no? Y la relevancia en cuanto a la actualización de las referencias bibliográficas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, fíjense, hay universidades donde los profesores nos exigen que en el sílabus, en el plan de la materia, nosotros pongamos libros no más de 5 años. Y cada año nos toca estar renovando. Nos toca estar leyendo y estudiando para eso, lógicamente.
Me parece un poquito exagerado ahí, porque también hay bibliografía base muy importante. Yo qué sé, si voy a estudiar literatura, imagínense no estudiar los clásicos dentro de cada uno de los segmentos y esquemas literarios. O la música, terrible. La administración también pasa eso. O sea, ¿cómo es que si yo, bueno, se supone que si yo llego ya a una maestría de administración de finanzas, sí sé quién es Adam Smith y qué hizo y todo eso, no se supone, pero hay cosas específicas que no necesariamente tengo que saber, y sí en el tema de la maestría, entonces puedo tomar ella. Pero en fin, esa relevancia ortográfica, digamos bibliográfica, es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos ver las últimas investigaciones cercanas, anteriores, similares, lo que nos aportan a lo que nosotros estamos haciendo. Lógicamente, sí, entonces es importante que la metodología enfocada con todo esto sea la adecuada. ¿Sí? Sin eso, realmente no se está haciendo ciencia. Ahí es resultados sin valor, ¿no? Por último, entonces, tras ver toda la parte anterior, el editor puede decidir o rechaza el trabajo, no vale esto, o lo publica el trabajo, pero después de haber sometido a unas revisiones mayores, es decir, me dice, vea, su trabajo es muy válido, pero su muestra es muy pequeña, como para que generalice los resultados. Hay que hacer más. O el trabajo puede ser publicado, pero después de someterse a revisiones menores, revisiones más de forma, ¿no? Organizar ideas, organizar segmentos, mejorar explicación de cuadros, de informes, etc. O, si está perfectamente bien, publicar el trabajo. Así es como deciden las tesis nuestras, ¿no es cierto? Una vez que terminamos, entregamos, va a un comité y el comité nos dice cualquiera de estas cosas. Los revisores del comité nos pueden decir, vea, esa tesis no vale. Nos pueden decir eso, lo cual sería terrible. Y cuando se dan esos casos, es terrible. No solamente para el alumno, sino para el director. Para eso hay un director. Que sea rechazado una tesis o eh, que sea sometido a revisiones mayores, es terrible para un director eso. Aquí no se le norma mucho, pero eso es una parte esencial de la calificación de un profesor de maestría o doctorados en otros países, ¿no? Bueno, entonces, finalmente, así es como nos van a medir a nosotros. ¿Ok? Listo. Vamos a ver hasta aquí, porque lo demás... bueno, ¿cuál es la importancia del artículo científico? Me estaba faltando. Entonces, toda revista se compone de artículos científicos que son la principal vía de comunicación. Ok. ¿Qué tipo de publicaciones hay? Hay publicaciones metaanálisis, es decir, nosotros tenemos estudios que hacemos con una meta definida específica. Esas son las más técnicas, ¿no? Nuestra meta es, yo qué sé, construir el puente aquí. Pues tenemos que hacer una investigación sobre diferentes aspectos, no sé, ingeniero civil, como para determinar cuáles son, pero sí diferentes aspectos que tiene una meta, eso, ¿no es cierto? Tiene también se da publicaciones para artículos originales, es decir, de temas que por primera vez aparecen. No hay un antecedente fuerte de ese nivel. Entonces, en una revista médica pueden aparecer los resultados o los artículos sobre la investigación del COVID, por ejemplo. Ese es un artículo original. Sí, se basa en en las gripes y en las otras cosas anteriores, pero esto es original, ¿de acuerdo? O informes breves, es decir, resúmenes, simplemente, ¿no? De generales, donde lo que les interesa a esos artículos no es detallar lo que lo que se investigó, sino dar a conocer que se investigó algo. ¿Sí? Entonces son informes breves, para que la gente después, el que le interesa, pueda andar bajo otros parámetros.
Revisiones sistemáticas, aquellas cosas que siempre tenemos que estar investigando y, y publicando, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones que hace el Banco Central, la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, en las publicaciones periódicas que se dan. Eso está en base a investigaciones periódicas, porque cambian las situaciones de las empresas y del esquema financiero y económico del país, ¿no es cierto? O de las empresas mismo. ¿Qué publicaciones periódicas tenemos que presentar como empresa? Cada año a la superintendencia, perdón, cada año al SRI, cada año a los auditores, cuando cabe. Entonces se hace en base a esto, ¿no? Casos clínicos, casos muy específicos, que suceden pocas veces o una sola vez. Editoriales que son ya aspectos que tienen que ver ya con juicios de valor, ¿no? Los editoriales ya no solamente te analizan, sino que te dicen si estás de acuerdo o no normalmente con algún tema. Y lo que son las cartas del editor al editor, que son, ya no son unas publicaciones tan formales, más bien son recomendaciones que se hace a la revista o que nos hacen al investigador sobre cómo mejorar o aplaudiendo el proceso, ¿no? Entonces, por eso es importante, si vamos a pensar en una publicación, preguntarse si la investigación aporta una idea nueva o un nuevo conocimiento realmente o no. ¿Sí? Y cómo se presentan los resultados de todo. Muy bien. Ahora, en cuanto a la monografía científica, que es otra forma de presentar el informe. Entonces, la monografía es un informe escrito, científico. Su tesis es una monografía científica. ¿Sí? Que es el producto primero de una investigación bibliográfica, que es un estudio bastante detallado del marco teórico, como hemos hablado, y que se desarrolla en forma lógica, ¿no? El informe, además, debe estar detallado el tema bibliográfico de sustento de ese marco teórico, y tiene que estar puesto todo el esquema, explicado el tema metodológico de cómo se lo hizo y el resultado del estudio final de campo, como se lo realizó. Entonces, una monografía en general, no es digamos en general, tiene estas etapas, ¿no? Elección del tema, planificación del trabajo, una búsqueda bibliográfica que anteceda a lo que queremos o pretendemos investigar, las técnicas de la búsqueda de la información, las herramientas. Luego viene la evaluación, el análisis, la interpretación y síntesis de la bibliografía o de los datos que nosotros hemos encontrado. Y nueva búsqueda bibliográfica. Es decir, mientras investigamos, seguimos revisando esquemas bibliográficos para ver si es que nosotros podemos encontrar cosas nuevas y cruzar. Y normalmente está compuesta de una portada, de una introducción, de un material y los métodos, los resultados, es decir, ahí va todo el tema de que hemos visto. Todo lo que hemos visto va en esta parte que dice material y métodos, ¿no? Desde la justificación y todo lo demás. Luego la presentación de resultados, si es que cabe, ahí también se da un espacio de discusión o de análisis, y las conclusiones que siempre que se debe poner, porque las conclusiones tienen que ver con los objetivos. Entonces tenemos que poner siempre una lista de tablas y figuras. A veces le ponemos junto con el texto, otras veces le ponemos en un capítulo aparte. Y el agradecimiento, que pues, normalmente en nuestro medio se lo pone al comienzo, que tampoco es obligatorio, ¿no? El agradecimiento, y como del otro, la dedicatoria del agradecimiento. Entonces, no es obligatorio, pero es una costumbre ya hacerlo de esa manera, ¿sí? ¿Por qué nuestras recomendaciones? ¿Cuándo deberíamos poner recomendaciones? ¿Qué se les ocurre? ¿O qué saben de eso? De sus tesis anteriores. ¿Qué dice Jacqueline?
Jacqueline Pasquel, ¿será que nos puedes ayudar? Claro, buenas noches, Carlos. Pienso que las recomendaciones es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un proyecto para crear algo, entonces podemos recomendar lo que es necesario o implementarlo. Pero si creamos un proyecto, ya debemos tener en nuestro trabajo lo que necesitamos para implementarlo. Claro, pero ahí es como que vamos, que la empresa donde estemos realizando, o sea, le recomendamos que lo ponga en práctica. Hablemos de su tesis. Ya ¿Es, mi tesis- es obligatorio poner recomendaciones? Porque siempre nos dicen conclusiones y recomendaciones, ¿no es cierto? En mi tesis yo, bueno, de universidad, hice un sistema de costos para una empresa que se dedicaba de artículos de seguridad industrial y de confección. Entonces no tenían un sistema de costos, no manejaban, entonces yo sí puse recomendaciones de que deberían implementar el sistema que yo les propuse. No sé si A va ver, por ese tema. pero por eso mi pregunta es en general, ¿cuándo poner una recomendación? Porque si usted yo le tomo literalmente su respuesta, yo diría, si su tesis era desarrollar un sistema De costo, de costos, entonces, para una empresa me dice, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo es que les recomienda ponerlo en práctica si ya está haciendo el sistema para ellos? Si está haciendo para ellos, la empresa decide si lo toma o no, pero ya es para ellos. ¿Por qué recomendar? Si está haciendo para O sea, como le digo, la empresa decide si es que lo realiza o no. eso. Entonces, ¿por qué recomendar? Recomendamos cuando nosotros encontramos algo más allá del tema, del problema. Tenemos más, o sea, cumplimos con las respuestas, damos las respuestas, participamos positivamente de la hipótesis y de pronto apareció algo más. Ahí recomendamos. Pero normalmente nosotros nos forzamos a poner recomendaciones en una tesis. No necesariamente tenemos que poner unas recomendaciones. Las recomendaciones son repetitivas, como el caso que usted me dice, no le critico a usted, ya que me enseñó que eso es sí es lo común que nosotros hacemos acá. Pero es algo más. Entonces, yo hago un sistema de costos como proyecto, investigué algo para hacer este sistema, ya lo desarrollo, ya está listo. Yo no le puedo recomendar a la empresa que lo ponga en práctica. De pronto, en el proceso me doy cuenta que no solamente el sistema de costos es lo que en esa empresa necesita mejorar, sino un sistema un sistema mejor de, ¿cómo se llama? De redistribución contable, hacer un nuevo plan de cuentas. Como efecto del estudio, salió eso. Entonces yo les recomiendo que para mejorar esto, incluso haga un sistema, un nuevo plan de cuentas. ¿Sí? Se sale un poquito del tema que estoy haciendo o amplío, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a hacer un análisis de una investigación sobre esta planta que le pongo estos nitratos, ¿qué resultado me da? Y al final yo recomiendo, además, que este mismo ejercicio lo hagan con otro tipo de planta, que también produce la empresa. ¿Sí? Ahí pongo algo más, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero ojo, como término general, hay políticas y normativas de las instituciones. Hay instituciones que dicen, tiene que poner recomendación. Bueno, ahí sí nos toca forzar un poquito, ¿no? ¿Sí? Bueno, y aquí habla ya de la tesis doctoral, ¿no? Que es algo humanístico, artístico o científico. Ahí sí se aportan conocimientos mucho más específicos y en una tesis de investigación doctoral ya se modifica totalmente o sustancialmente un área concreta de lo que estamos manejando. ¿Sí? Por eso es que el estudiar un doctorado debería tener un cambio sustancial en el comportamiento incluso de las personas, en su forma de ser y todo, ¿no? Porque conlleva eso. ¿Okay? Entonces dice, en el ámbito universitario, una tesis es un escrito pormenorizado y extenso que conceptualiza un nuevo elemento dentro del saber. ¿Ok?
Y hasta ahí llegamos. Aquí habla ya de la forma de construcción, cómo elegir la revista, que eso ya depende de la profundidad y el ámbito de la investigación, ¿no? ¿Ok? El capítulo 9 está hablando sobre ciertas particularidades de las maestrías, sobre todo que están acá en la universidad. Sí les voy a pedir que ustedes por favor lean eso, no les voy a repetir y ver las características de las maestrías. Lo revisen para con eso puedan contestar las preguntas que corresponden. ¿Ok?